La vela cayó al suelo, y el fuego casi toca el velo blanco de la hermana Clara. El grito que salió de su garganta no fue de miedo, sino de desesperación, como si dentro de esa capilla todo lo que era sagrado hubiese sido profanado. Los bancos crujieron cuando se levantaron de golpe, la madre Eugenia corrió hacia el altar, y las campanas tocaron sin que nadie las moviera. El pueblo entero había rodeado el convento. Eran más de 30, con antorchas, gritos y piedras. No era un rumor esta vez. Querían sacarlo. Querían verlo preso, atado, escupido como si fuera un demonio al que la oración ya no podía purificar. «Padre Tomás, no lo deje escapar. Es él, el del incendio», gritó una mujer desde la verja, con un rosario colgando del cuello como si le pesara. Y sin embargo, dentro del convento, envuelto en la penumbra y con las manos temblando, estaba él. Su nombre era Rafael. Había llegado hacía solo 5 semanas, sucio, con la mirada herida y los labios partidos. La primera vez que lo vieron, creyeron que había venido a robar, pero no. Había pedido trabajo, silencio, refugio, y la madre Eugenia, contra todas las reglas, lo dejó quedarse en la huerta. Hermana Clara lo vio por primera vez una madrugada. Rezaba sola en la capilla cuando oyó pasos. No se movió, no respiró, esperó, y entonces lo vio. El hombre estaba de rodillas frente al altar, sin zapatos, sin orgullo, con el rostro cubierto de tierra y lágrimas. No se atrevió a hablarle, pero en su corazón algo se movió. Ahora lo querían preso. Decían que había incendiado la carnicería del pueblo, que antes de eso había estado en la cárcel por pelear, que tenía el demonio adentro y que el convento, al protegerlo, también se volvía cómplice del pecado. Pero nadie sabía lo que Clara sabía. Nadie había visto lo que ella vio, porque solo ella había sido testigo de su silencio transformado en fe, de su manera de regar los lirios como si fueran hostias, de cómo temblaban sus manos cada vez que tomaba un crucifijo, de cómo lloraba mientras cavaba la tierra, susurrando palabras que ya no eran de odio. Ella lo vio. Ella fue la primera en tocar su hombro cuando él temblaba por las noches, presa de una culpa que lo devoraba. No habló, no podía. Su voto de silencio era más fuerte que la necesidad de explicarse. Pero en esa noche, entre velas derretidas y susurros de salmos, él alzó la mirada hacia ella y le dijo: «No me mires así, no soy bueno, nunca lo fui». Y ella, sin hablar, sin romper su voto, solo le ofreció un pañuelo blanco y lo dejó quedarse. Esa fue la noche en que todo cambió. Ahora, en medio de los gritos, el escándalo y la amenaza de una patrulla, la hermana Clara fue la única que se interpuso entre Rafael y las rejas. Subió al púlpito como si llevara en los pies el peso del mundo y por primera vez en 4 años habló. Yo lo vi cambiar con mis propios ojos. La voz tembló, no por miedo, sino porque era la primera vez que rompía su silencio sagrado. Un murmullo recorrió la capilla. La madre Eugenia se llevó la mano al corazón. El padre Tomás cerró los ojos. Y el pueblo cayó por un instante. Clara bajó del púlpito. Caminó hasta donde estaba Rafael. Se arrodilló frente a él y con los ojos llenos de fe dijo: «Dios no rehuye de los caídos. Nosotros tampoco deberíamos». Y así comenzó la historia que cambiaría el destino de todos los que alguna vez creyeron que la redención no era posible. Las campanas no paraban. No era la hora del ángelus ni del rosario. Sonaban por algo más profundo, más urgente, como si el cielo supiera que dentro de esos muros algo se había quebrado. La hermana Clara no dormía. Había regresado a su celda, pero sus rodillas seguían marcadas por la piedra del altar y sus labios, acostumbrados al silencio, ardían con la memoria de las palabras que había pronunciado. Cada letra había sido una transgresión y al mismo tiempo una oración viva. Las demás hermanas caminaban en silencio por los pasillos.
Algunas bajaban la mirada al cruzarse con ella, no por desprecio, sino porque sabían el peso de lo que había hecho. Hablar no era solo romper un voto, era poner el alma en juego. En el refectorio, el pan se partía sin ruido, las cucharas apenas tocaban los platos, y el nombre de Rafael no se decía, pero se sentía en cada respiración contenida. Mientras tanto, él seguía en la pequeña celda improvisada junto al huerto, aislado, esperando que la policía viniera por él, pero no se fue, no huyó. Y en ese gesto mudo, la hermana Clara vio una verdad que ningún tribunal podía entender. Los inocentes no corren. Esa noche volvió a bajar al huerto, sin hábito, solo con una manta y una linterna. Sabía que la madre Eugenia la observaría desde la ventana. Sabía que lo que hacía podía costarle el velo, la vida consagrada, todo, pero sus pasos no temblaban. Rafael estaba sentado en la tierra, con la espalda contra la pared. Al verla, bajó la mirada. No dijo palabra. Ella se sentó frente a él, y por unos segundos solo se oyó el murmullo del viento entre las hojas. «¿Por qué hablaste por mí?», murmuró él finalmente con voz ronca. Clara no respondió. Solo sacó de su bolsillo el mismo pañuelo blanco que le había dado aquella primera noche. Lo tenía aún, limpio, doblado, como una reliquia. Se lo extendió otra vez. «¿Crees que soy inocente?». Ella negó con la cabeza. No por negación, sino porque esa no era la pregunta correcta. Lo miró con una intensidad que no buscaba pruebas ni argumentos, y entonces, por segunda vez, rompió su voto. «No sé si lo eres, pero sé que ya no eres el mismo». Rafael tragó saliva. Le temblaron las manos. Nunca nadie había dicho algo así de él. Todos lo juzgaban por lo que fue, por lo que hizo, pero nadie había visto lo que él trataba de enterrar cada día con sus propias manos. La vergüenza, el remordimiento, la sed de ser otro. Ella lo había visto, y en ese instante, sin tocarse, sin promesas ni confesiones, hubo un puente invisible entre ellos, un lazo más fuerte que cualquier deseo carnal. Un lazo nacido de la fe y la mirada de una mujer que amaba sin posesión, solo con verdad. En lo alto del convento, la madre Eugenia se persignó en silencio. Sabía que algo más grande que el escándalo había comenzado. Las llamas del candelabro titilaban sobre el rostro de la madre superiora. No dormía, no podía. Había pasado la noche en vela, de rodillas, con el crucifijo entre las manos y los ojos cerrados, como si el silencio del convento pudiera susurrarle una respuesta. Pero no había voz del cielo, solo el eco de una verdad que la desgarraba. Clara había hablado, y lo había hecho por un hombre. «¿Dónde nace la fe, Señor?», murmuró. «¿En la obediencia o en el amor?». La carta del obispo había llegado esa misma mañana. La noticia del escándalo, la ruptura del voto, el testimonio inesperado. El convento debía decidir, proteger el silencio o aceptar el cambio. El nombre de Rafael no estaba en los registros, no era fiel, no era devoto, no era parte del rebaño. Era un desconocido con un pasado lleno de sombra, y ahora una monja testificaba que había visto la luz en él. Mientras tanto, en el pueblo, la tensión crecía. La carnicería seguía en ruinas. El humo todavía se olía en las paredes de adobe. Algunos hombres bebían junto al kiosco, murmurando el nombre de Rafael como si fuera un veneno. Querían justicia, querían venganza, y no iban a permitir que una monja endemoniada protegiera a un criminal. Pero en el convento, algo más estaban haciendo. Clara bajó al huerto al amanecer. Las flores aún estaban cerradas. El rocío hacía que todo brillara como si Dios lo hubiera cubierto de lágrimas. Rafael la esperaba de pie. No habló, pero sus ojos buscaban algo. No perdón, no comprensión, solo presencia. «¿Qué pasará contigo ahora?», preguntó ella con voz baja. «No lo sé», respondió él, sin fuerza. «Tal vez se cansen de esperar y me linchen».
Tal vez el padre Tomás convenza a la policía de que no fui yo. Tal vez huya, pero no puedo seguir aquí. Clara bajó la mirada. El peso de esas palabras le cayó en el pecho como una piedra. No te vayas, susurró. Aún no. Rafael la miró. Era la primera vez que oía en su voz un tono quebrado, casi humano. No era la monja fuerte del altar. Era una mujer con miedo. ¿Por qué te importa tanto? Ella tragó saliva. No sabía cómo explicarlo. No era amor como lo conocía el mundo. Era algo más profundo, más limpio. Una especie de lazo que la ataba a su alma, como si la redención de él fuera también la de ella. Porque no se puede ver la gracia y luego cerrar los ojos, dijo finalmente. Porque yo te vi cambiar, y si Dios me dejó verlo, es porque no quiere que lo olvides. Él dio un paso hacia ella, no la tocó, pero su proximidad era una oración silenciosa, una súplica sin voz. ¿Tú crees que aún puedo salvarme? Clara asintió, no con la cabeza, con el alma entera. Yo no creo, yo lo sé. En ese momento los primeros rayos del sol cruzaron la cerca del convento, iluminando sus rostros, como si el cielo también dijera sí. El padre Tomás sostenía el documento entre las manos con el ceño fruncido. No era un hombre blando, pero había aprendido con los años que el pecado no siempre se vestía de negro, ni la gracia venía envuelta en incienso. Lo que tenía ante él era una orden clara. Rafael debía ser entregado. Había pruebas, había testigos, y el pueblo exigía justicia. Pero él también había visto a Rafael, había visto cómo pasaba horas en silencio frente a la imagen del Sagrado Corazón, cómo se detenía ante cada crucifijo como si se le clavaran los clavos a él, cómo evitaba tocar a Clara, incluso cuando el dolor lo doblegaba. Lo había visto temblar con cada oración, y había algo en eso que desarmaba todo juicio. Mientras tanto, Clara escribía. La pluma se deslizaba sobre el papel como si cada palabra sangrara. Sabía que no estaba permitido escribir fuera del diario de reflexión, pero esa noche no escribía para ella, escribía para Rafael. Una carta que jamás sabía si le entregaría, una confesión sin sacramento, una plegaria con forma de verdad. Te vi regando las flores como si redimieras tu pasado en cada gota. Te vi temblar frente a una vela como si la luz te doliera. Y vi tus ojos cuando creías que nadie los miraba. No hay sombra tan grande que la gracia no pueda tocar. No me mires como monja. Mírame como alma testigo. Yo ya no temo por mí, temo por ti si decides irte sin saber que eres amado. No como el mundo ama, sino como Dios te soñó, redimido. Guardó la carta en su Biblia, cerró los ojos y rezó, no con palabras, con todo el cuerpo. En otro rincón del convento, Rafael respiraba hondo. La noche caía con una pesadez espesa. Se había acercado al portón. Pudo haber salido. La oscuridad lo cubría, pero no se movió. En su pecho, algo nuevo nacía. No era miedo, era pertenencia. Como si, por primera vez en su vida, alguien lo hubiese visto y no hubiera huido. El sol del día siguiente amaneció entre nubes. El padre Tomás llamó a la hermana Clara a la sacristía. «Hermana, hoy vendrán por él». Ella no tembló, solo bajó la mirada. «¿Tiene miedo?» «Mucho». «¿Se arrepiente?» «No, lo haría 1000 veces, porque si el amor no se arriesga, entonces no es fe, es miedo disfrazado». El sacerdote la miró con una mezcla de respeto y temor. Había una fuerza en esa joven que no venía de la carne, venía de algo más hondo. «¿Qué haría usted si lo llevaran?» Clara respiró hondo y respondió con la voz apenas audible. «Seguiría amando su alma, donde sea que esté». Las ruedas del vehículo policial crujieron contra la grava con un sonido seco, casi ceremonial. El pueblo entero parecía contener la respiración. Desde la pequeña tienda hasta el altar de la parroquia, todos sabían que ese día no era como los otros. Era el día en que el convento tendría que rendirse, entregar al pecador redimido. Rafael estaba de pie junto al huerto. No huyó, no suplicó, solo aguardó.
En su mirada no había resignación, sino algo aún más desconcertante: paz, como si, de algún modo, hubiese aceptado que no podía cambiar su pasado, pero sí la forma en que lo enfrentaría. Clara lo vio desde la ventana de su celda. Su cuerpo temblaba. Las manos apretaban el rosario con una fuerza que le enrojecía los nudillos. Pero su alma estaba firme. Esa era su batalla, no contra la justicia humana, sino contra la tentación del silencio cómodo. La madre Eugenia bajó las escaleras envuelta en su hábito, como si descendiera al juicio final. Llevaba en la mano el documento firmado. El corazón le pesaba como plomo, pero era su deber. Cuando abrió la puerta principal, 2 oficiales aguardaban con rostros duros. Uno de ellos levantó la voz. «Venimos por Rafael Esquivel». Rafael salió del huerto. Caminó hacia ellos con los brazos descubiertos, los pasos lentos, la mirada limpia. No había desafío en su rostro, solo una extraña dignidad. Y entonces, antes de que pudieran esposarlo, Clara bajó las escaleras. Todos se giraron. La hermana Clara, la muda, la devota, descendía con el velo temblando y la Biblia contra el pecho. «¡Esperen!». Su voz resonó como un milagro que ya no pedía permiso. El padre Tomás intentó detenerla, pero ella ya estaba frente a los oficiales. «No pueden llevárselo así. Hermana, tenemos órdenes». «¿Y quién ordenó mirar solo las sombras y no la luz?», preguntó, con los ojos brillando. Uno de los policías vaciló. El pueblo comenzó a acercarse. Un murmullo crecía como marea. Lo vi cambiar, con mis ojos, con el alma. No es el mismo hombre. Puede que aún deba responder ante la ley, pero no ante el odio de quienes nunca vieron su redención. Rafael la miró con una mezcla de gratitud y dolor. Nunca nadie había hablado así por él. Clara se giró hacia la multitud. Alzó la Biblia. «¿Cuántos de ustedes han cometido errores y han sido amados de todos modos? ¿Cuántos han suplicado por una segunda oportunidad? Este hombre no pide que lo perdonen, solo que lo dejen reconstruirse». El silencio se hizo pesado, y entonces una mujer del pueblo, la misma que lo había acusado, habló. «Mi hijo murió en ese incendio. No puedo perdonarlo, pero si usted dice que ha cambiado, quizá yo pueda rezar por él». Clara asintió. No esperaba absolución inmediata, solo el primer paso. Los policías intercambiaron miradas. «Lo llevaremos para declarar, pero no como un criminal, como un hombre dispuesto a enfrentar la verdad». Rafael respiró hondo. Clara lo miró por última vez antes de que subiera al vehículo. «No es el final», susurró. «Es el inicio», respondió él. Y así, mientras las campanas sonaban otra vez, esta vez no por alarma, sino como si el cielo bendijera la semilla de algo nuevo, Rafael fue llevado por la justicia y acompañado, por primera vez, por la fe de alguien que lo había visto con los ojos de Dios. La celda era fría, pero no tanto como las que Rafael había conocido en su pasado. En esta, la ventana dejaba entrar un hilo de luz, y con ella, la memoria de los ojos de Clara. No podía quitarse de la mente su voz temblorosa ni el calor de sus palabras. Nunca nadie lo había defendido así, no por conveniencia, no por miedo, sino por fe. Los oficiales no lo trataron como un delincuente, lo dejaron solo, sin esposas, con un vaso de agua y un cuaderno que uno de ellos, discretamente, le dejó junto a un lápiz. «Para que escriba». «Dicen que usted quiere cambiar», dijo el más joven, antes de salir. Y Rafael, por primera vez, tomó un lápiz sin sentir que manchaba todo lo que tocaba. En el convento, el ambiente era otro. La hermana Clara fue llamada por la madre Eugenia. La cita fue privada, en el despacho de madera oscura, donde se tomaban las decisiones que no podían ser confesadas en comunidad. La superiora la miró largo rato, en silencio. «¿Sabes lo que tu voz ha hecho?», preguntó con tono sereno pero grave. Clara asintió. «He desobedecido, pero no he mentido. Rompiste tu voto, hija. Eso no es poca cosa». Rompí el silencio para no romper el amor.
La madre entrecerró los ojos. Algo en esa frase la atravesó. ¿Es amor, entonces? Clara bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque aún no sabía cómo llamarlo. No era deseo, no era impulso, era algo que crecía como la fe, invisible pero firme. Es ver a Cristo, en quien nadie quiere mirar. La madre Eugenia se levantó, caminó hasta la ventana. No te voy a castigar, aún no, pero tendrás que elegir. La vida religiosa no permite doble lealtad. Clara tembló, lo sabía. ¿Y si mi vocación es amarlo, como alma rota que busca a Dios? Entonces tendrás que rezar mucho más fuerte, porque esa clase de amor siempre termina crucificada. Mientras tanto, Rafael escribía en el cuaderno. No sabía qué poner, pero las palabras comenzaron a brotar solas. Me llamo Rafael Esquivel. He sido muchas cosas, ninguna buena, pero hay una mujer que me miró como si pudiera ser más. No sé si esto basta. No sé si Dios escucha a los que fallaron tanto, pero si alguna vez lee esto, hermana Clara, sepa que no me fui, no huí, no volví a esconderme. Estoy aquí, por usted, porque usted me hizo creer que aún podía valer algo. Cerró el cuaderno, respiró hondo y miró hacia la ventana como si del otro lado Clara pudiera oír sus pensamientos. Y, sin saber por qué, en ese mismo instante, ella levantó la vista desde el huerto y también miró hacia el cielo. Esa mañana la capilla estaba vacía, pero las velas ardían como si alguien las hubiese encendido con una plegaria urgente. Clara entró en silencio, con el velo apretado sobre la frente. Se arrodilló frente al altar, pero no rezó con palabras. Su oración era interna, rota, tensa, como un grito que no podía salir. Afuera, la comunidad murmuraba. Algunas hermanas no entendían cómo podía seguir caminando con la cabeza erguida después de haber hablado por un hombre. Otras la miraban con respeto, pero en sus corazones todas sabían que algo había cambiado para siempre. La madre Eugenia, en privado, escribió al obispo una carta en la que no pedía castigo ni justificación. Solo decía: «Ha hablado el Espíritu», en una lengua que ya no reconocemos, pero lo que ella vio lo ha movido todo. Mientras tanto, en la celda, Rafael recibió la visita inesperada del padre Tomás. «Te traje esto», dijo el sacerdote, extendiéndole un rosario de cuentas negras y cruz de madera gastada. «No soy digno de tocar eso, padre. Nadie lo es. Por eso se llama gracia». Rafael lo tomó con manos temblorosas. Lo sostuvo como si pesara más que cualquier piedra. Y entonces, en voz baja, preguntó: «¿Ella está bien?» «Clara está de pie, pero el alma que ama así siempre sangra». El hombre cerró los ojos, no por dolor propio, sino porque sabía que su existencia ya no era solo suya. La fe de Clara lo ataba a algo más grande que él. Lo obligaba a vivir con una verdad que nunca había pedido, pero que ahora no podía rechazar. En el convento, Clara subía los escalones hacia el campanario. Nadie la vio, nadie la siguió. Llevaba en la mano la Biblia y dentro la carta que había escrito para Rafael. Aún no se la había dado, aún no sabía si debía hacerlo. Pero esa noche, en el silencio más alto del convento, abrió la página donde la había guardado y la releyó en voz baja. «Si este mundo no te absuelve, que el cielo no te suelte. Yo no tengo poder para perdonarte, pero sí para verte. Y eso ya es un acto de fe». Y entonces, desde esa altura, vio una paloma solitaria volar hacia el este. Su vuelo era torpe, pero no caía, y eso bastaba. Bajó del campanario con la decisión escrita en los ojos. Al día siguiente, pidió permiso para visitar la celda donde estaba Rafael. La madre Eugenia la miró largo rato. «No puedes ir como monja. Entonces iré como mujer, que ama sin poseer, que cree sin exigir, que espera sin condiciones». La madre la dejó pasar, y cuando Rafael vio a Clara cruzar el umbral de la celda, el mundo se detuvo. Ella no habló, solo puso la carta sobre la mesa, y antes de irse colocó una flor blanca a su lado. El amor verdadero no necesita explicación, solo presencia. Rafael no abrió la carta de inmediato.
La miró durante horas, como si el sobre sellado fuera un relicario que ardía en sus manos. La flor blanca, marchita por el calor de la celda, parecía respirar aún la ternura de Clara. Había algo en ese gesto que lo desarmaba, porque nadie en toda su vida le había dado algo sin pedir nada a cambio. Cuando finalmente rompió el sello, lo hizo como quien abre una herida, leyó cada palabra en voz baja, temblando, y cuando terminó, no lloró. Solo cayó de rodillas, con la frente en el suelo, y por primera vez desde su infancia rezó. No pidió perdón, solo agradeció por ser visto. Mientras tanto, Clara regresaba al convento en silencio. El trayecto no fue largo, pero cada paso la alejaba más del mundo que conocía. Sabía que había cruzado un umbral, que su fe ya no era la misma, que la oración ya no bastaba si no se traducía en acción, que el velo no era más sagrado que una mirada compasiva. Esa noche el cielo se nubló. El viento golpeó las ventanas como si el mundo gritara desde fuera. En el convento, las hermanas rezaban juntas, pero con los ojos puestos en Clara. Había quien la amaba en secreto por su coraje, y había quien la temía, porque el amor verdadero siempre confronta. La madre Eugenia la llamó al despacho otra vez. ¿Qué hay en esa carta que le diste? Nada que no haya sentido frente al altar. ¿Estás enamorada de él? Clara no respondió de inmediato. Miró la cruz en la pared. Y luego, con voz serena, dijo: «Estoy enamorada de la parte de él que Dios ya empezó a sanar. Y eso no contradice mi vocación. La confirma». La superiora se quedó en silencio. Esa respuesta no estaba en los libros, no era teología ni norma, era verdad. Y la verdad, en su forma más pura, desarma cualquier estructura. En la celda, Rafael comenzó a escribir una respuesta. No sabía si podría verla de nuevo. No sabía si le permitirían regresar al convento, pero necesitaba dejar constancia de lo que sentía. Clara, no soy santo, ni lo seré, pero desde que me miraste con fe, no puedo vivir igual. Me levanto cada día con tu silencio en el pecho, y tu voz, que solo usaste por mí, me persigue como un eco sagrado. No quiero arrastrarte a mi sombra, pero si alguna vez puedes amarme, incluso desde lejos, entonces todo este dolor habrá valido. Guardó la carta, la dobló y la pidió a uno de los oficiales que la llevara al convento. Al día siguiente, la madre Eugenia la recibió en mano y sin leerla, se la entregó a Clara con una advertencia. Si abres esto, no hay vuelta atrás. Clara tomó la carta y sin miedo la abrió frente a ella, y al terminar de leerla, su corazón por un instante dejó de latir. Las palabras de Rafael se grabaron en la piel de Clara como una oración escrita a fuego. Si alguna vez puedes amarme, incluso desde lejos. Esa frase no la dejaba respirar, no por escándalo, no por deseo, sino porque resumía todo lo que ella también había sentido sin atreverse a nombrarlo. Esa noche, Clara no durmió. Se encerró en la capilla, sin luz, sin ruido. Solo ella, su alma y el crucifijo. No lloró, pero sus manos apretaban el rosario con tanta fuerza que una cuenta estalló entre sus dedos. Se arrodilló y por primera vez no pidió orientación, pidió valentía. Señor, si esto viene de ti, no me dejes temer, pero si es ego disfrazado de fe, arráncamelo del pecho. Y en medio del silencio oyó un ruido leve. Una brisa suave abrió la puerta del altar y con ella cayó una flor blanca, igual a la que ella le había dejado a Rafael. La tomó como señal. A la mañana siguiente pidió hablar con la Madre Superiora, esta vez no por permiso, sino por sinceridad. He sentido algo en el alma que no puedo negar, pero no vengo a pedir que me dejen amarlo. Vengo a decirles que ya lo hago y que mi amor no contradice mis votos, porque no deseo su cuerpo, deseo su salvación. La madre Eugenia la miró largo rato. Luego, sin levantar la voz, preguntó: ¿Estás dispuesta a amar desde la distancia? ¿A no tenerlo? ¿A no tocarlo jamás? Clara asintió. Una sola lágrima recorrió su mejilla.
Lo amaré como se ama a Cristo, sabiendo que nunca será mío. La madre no respondió de inmediato, pero en sus ojos algo se ablandó. Quizá recordaba un amor que también había tenido que entregar. Quizá entendía que el amor que no pide nada es el más parecido a Dios. Entonces, hija, sigue amando, pero guarda silencio. El mundo no sabría entenderlo, y las cosas sagradas no deben exhibirse, deben protegerse. Clara bajó la cabeza en señal de obediencia. Esa misma tarde, la carta de Clara fue enviada de vuelta a Rafael. No con palabras, sino con una sola flor blanca y una hoja con un versículo subrayado: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Rafael la recibió en la celda, y al leerlo, comprendió. No tendría a Clara, no en carne, no en presencia, pero la tendría en fe. Y eso bastaba para comenzar a reconstruirse. El juicio fue breve. No hubo pruebas concluyentes contra Rafael. Las llamas que devoraron la carnicería habían comenzado en un rincón donde él jamás estuvo. Un niño del pueblo, asustado, confesó que había visto a otro hombre salir corriendo esa noche. Nadie lo buscó. Nadie quiso indagar, porque señalar a Rafael había sido más fácil. Era el culpable perfecto. Cuando el juez anunció que no sería procesado, no hubo vítores, solo un silencio incómodo. La gente no sabía qué hacer con un inocente que todos habían condenado. Pero Rafael no levantó la cabeza. No buscó reivindicación, solo agradeció y pidió volver al convento, no para quedarse, sino para despedirse. La petición fue aprobada, pero con condiciones. Podría ver a la madre Eugenia, podría hablar con el padre Tomás, pero no con la hermana Clara. Ella lo supo y no protestó, porque había prometido amar en silencio. Pero el corazón no siempre obedece. Rafael llegó al convento al atardecer. Vestía la misma ropa con la que había entrado por primera vez. Llevaba el rosario colgado al cuello, no como adorno, sino como escudo. Caminó por el huerto, tocó los árboles, acarició la tierra donde solía trabajar, y luego se dirigió a la capilla. Allí, la madre Eugenia lo esperaba. «No puedes verla», le dijo con firmeza. «Lo sé. ¿Y aún así querías volver?». Rafael asintió y con voz baja respondió: «Porque hay cosas que se dicen mejor frente al altar». Entraron juntos. La capilla estaba vacía, pero Rafael se arrodilló como si estuviera llena. Habló en voz alta, no a Dios, sino a Clara. «No sé si puedes oírme, pero esta será mi última oración aquí. Vine a agradecerte por tu fe, por tu valentía, por no huir cuando todos lo hicieron. No merezco tu amor, pero tu amor me hizo creer en mí, y eso me basta. No te buscaré, no te escribiré, pero cada vez que cierre los ojos llevaré tu nombre como un salmo. Desde el coro alto, donde ninguna voz podía llegar, Clara lo escuchaba. No lo veía, pero cada palabra la tocaba como un abrazo. Las lágrimas caían sobre sus manos cruzadas, y aunque no podía descender, su alma ya estaba allí, arrodillada junto a él. La madre Eugenia, al ver la escena, comprendió lo que estaba en juego. No era una historia de conventos, era un evangelio no escrito, un amor que se ofrecía como incienso y se consumía sin consumar. Esa noche, Rafael dejó el convento. No volvió a pisar sus tierras, pero su huella jamás desapareció. Y Clara, desde su celda, comenzó a escribir un diario. No con palabras propias, sino con versículos, donde cada uno hablaba de él sin nombrarlo. Las estaciones cambiaron. Las flores del huerto crecieron sin sus manos. La tierra volvió a cerrarse sobre sí misma, como si intentara olvidar. Pero Clara no olvidaba. Cada día, al despertar, abría su Biblia por la página donde guardaba la flor seca de Rafael. No era idolatría, era memoria, una forma de mantener viva la certeza de que algo había sido real, aunque fugaz. El convento volvió a su ritmo. Campanas, salmos, silencio. Pero en el alma de Clara, algo se había abierto. No se trataba solo de un hombre, se trataba de una vocación nueva, más peligrosa y más luminosa, la de ser testigo de lo imposible.
La madre Eugenia comenzó a asignarle tareas fuera del claustro. No era castigo, era intuición. Sabía que el corazón de Clara no podía volver a cerrarse del todo. Y quizás, al exponerla al mundo otra vez, encontraría su camino de regreso o de entrega. Una mañana le pidieron asistir al hospital del pueblo. Una enfermera había caído enferma y las hermanas eran requeridas para asistir a los ancianos. Clara aceptó sin dudar. Tomó su velo, su cruz de madera y bajó las escaleras como quien baja hacia un nuevo misterio. Lo que no sabía era que ese día la fe la confrontaría de nuevo. Rafael no estaba en el pueblo. Había partido semanas atrás. Nadie sabía a dónde, pero sus huellas habían quedado. Un anciano en el hospital, ciego y ya sin fuerzas, tomó la mano de Clara con delicadeza. ¿Eres la hermana del muchacho? ¿Qué muchacho? El que me leía los salmos, el que venía cada tarde a sentarse a mi lado. No hablaba mucho, pero oraba como si supiera lo que duele ser olvidado. Dijo que usted le enseñó a ver a Dios. Clara sintió cómo le temblaba el alma. No respondió, solo apretó la mano del anciano. ¿Lo conoce?, preguntó él. Sí, susurró, pero ahora lo conozco más. Porque entendió en ese momento que Rafael no había desaparecido. Había empezado a caminar con los pies del Evangelio. No buscaba reconocimiento, solo redención. Esa noche, Clara escribió en su diario: no hay mayor milagro que el del alma que decide amar sin esperar retorno. Rafael no me pertenece, pero su existencia transformó la mía, y eso ya es eterno. La madre Eugenia, al leer sus palabras, porque Clara había comenzado a compartirlas, dejó escapar una lágrima. Comprendía ahora que el amor de Clara no era desobediencia, era revelación. Y en algún rincón del mundo, donde Rafael dormía bajo techo prestado, soñó con una mujer que le hablaba sin palabras. La carta llegó sin remitente, sin firma, solo un sobre de papel áspero y una cruz dibujada con tinta negra en la esquina. Clara la encontró al regresar del hospital. Estaba sobre su cama, como si alguien o algo la hubiese dejado allí con el cuidado de un monje. La tomó con manos lentas, reverentes. Sabía, antes de abrirla, que era de él. Dentro no había palabras, solo un dibujo, un lirio blanco, trazado con líneas torpes pero vivas, y al pie un pequeño fragmento del Evangelio de Mateo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Clara sostuvo el papel contra su pecho, cerró los ojos y por primera vez en días sonrió. No necesitaba más. El lirio era el que él solía cuidar en el huerto. Era el mismo que florecía cerca del muro donde se miraron por primera vez. Era su símbolo, y esa cita bíblica era su promesa. No se trataba de un té extraño, era más sagrado. Era un sigo caminando. Esa noche, durante el rezo en comunidad, Clara no alzó la voz, pero su alma cantaba, y en ese silencio volvió a sentir que su vocación seguía intacta, que no estaba fuera del camino, sino caminándolo de otro modo. La madre Eugenia también recibió una copia de la carta, no por Clara, sino por el mismo hombre. Junto al dibujo había una nota sencilla: gracias por no apagar su luz. Ella, que había dudado, ella que había temido perder a Clara, ahora entendía. A veces, permitir el amor era permitir el milagro. En los días siguientes, Clara volvió al hospital. El anciano seguía allí, pero algo nuevo ocurrió. Una niña, enferma de pulmones, le pidió a Clara que le leyera. Y Clara, que había sido muda durante años por voto, rompió su silencio cada tarde para esa niña. Y en esa voz, Rafael volvió a resonar, porque su amor había abierto grietas en un muro que ya no podía sostenerse. Clara no hablaba porque quería, hablaba porque ya no podía callar. Cada palabra era una respuesta, cada oración, una carta de regreso. Y en algún pueblo lejano, donde Rafael trabajaba ahora como ayudante en un taller, una mujer se le acercó y le dijo: «Usted tiene mirada de hombre salvado». Él bajó la vista. No dijo nada,
Pero al volver a su pequeña habitación, tomó una hoja nueva y comenzó a dibujar otro lirio. La segunda carta llegó con olor a madera y aceite. Rafael no usaba palabras lujosas, ni versos, solo gestos. En esta ocasión, había recortado un pedazo de costal de yute, bordado a mano con una cruz diminuta, y lo había enviado junto a otra hoja, donde, en lugar de tinta, usó carbón. Dibujó dos manos, una extendida, otra que no se atrevía a tocarla. Clara la sostuvo durante horas. No la escondió. La llevó consigo a cada rincón del convento, doblada dentro de su devocionario. Era un acto de ternura constante, leer sin letras, oír sin sonido, tocar sin cuerpo. Y la madre Eugenia, que lo notaba todo, decidió hablar con ella. «No puedes construir tu fe solo desde la ausencia, hija». «No estoy sola, madre. Él camina y yo rezo». «¿Pero a dónde te lleva esta oración?». Clara no respondió con lógica, solo con verdad. A amarlo sin querer poseerlo, a encontrar a Dios donde antes solo veía de ver. La madre se quedó callada. Esa respuesta no podía corregirse, solo acompañarse. Esa tarde en la huerta, Clara encontró un lirio nuevo. Había brotado sin que nadie lo sembrara. Entre espinas, blanco como la nieve. Se inclinó, lo acarició y volvió a llorar. No era tristeza, era gratitud. La niña enferma del hospital preguntó por él al día siguiente. «Hermana, ¿ese hombre del que me lees cada noche es real?». Clara sonrió. «Es más real que muchos que están vivos». «¿Y lo amas?». Clara la miró. No respondió, pero la niña dijo algo que la dejó temblando. «Entonces, él debe sentirlo, porque usted brilla cuando lo nombra». En su celda, esa noche, Clara escribió algo que no pensaba enviar. Solo necesitaba ponerlo en palabras. «Rafael, cada día te siento más cerca. No porque te busque, sino porque te dejo estar. Cuando rezo por los enfermos, estás. Cuando canto en el silencio, estás. Cuando cierro los ojos y oigo pasos que no son de nadie, también estás. Si este amor no es santo, Señor, entonces, ¿por qué me hace más humana?». No firmó la carta. La guardó bajo su almohada, junto al pañuelo blanco que había usado la primera vez que lo tocó, y en ese gesto simple volvió a consagrar su amor. Mientras tanto, Rafael trabajaba con las manos agrietadas, pero cada noche, antes de dormir, abría un pequeño cuaderno y escribía un versículo. Solo uno, y todos hablaban de ella. El día de la procesión llegó con un cielo cargado de nubes. Era la festividad de la Virgen de los Dolores, y el pueblo entero se preparaba para recorrer las calles con velas, cantos y rezos. Las hermanas del convento salieron por primera vez en meses, entre ellas, Clara. Vestía su hábito impecable, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no era la joven sumisa que solo escuchaba. Ahora sus ojos hablaban. Y hablaban con la voz de quien ha amado más allá de lo permitido. El padre Tomás la observaba desde el atrio de la iglesia. Había leído los diarios de Clara. Había visto cómo cada palabra contenía una ofrenda, no al deseo, sino a la entrega, y comprendía, quizás por primera vez, que el voto no era jaula, sino puente. Durante la procesión, Clara caminó con el cirio en la mano, pero su corazón estaba lejos. No en el pueblo, no entre los cantos, estaba con Rafael, porque esa fecha, justo esa, coincidía con el día en que él le había dicho: «No soy bueno, nunca lo fui». Y ella lo había mirado con los ojos de la Virgen sin juicio, solo compasión. Mientras todos rezaban, Clara apartó los ojos del altar, miró hacia la salida del pueblo, y allí, entre sombras, creyó verlo. Un hombre, de pie, en la distancia, cabello al viento, mirada baja, no podía distinguirlo, pero algo en su postura, en la forma de sostener el sombrero contra el pecho, le gritaba su nombre sin voz. No se movió, no se acercó, solo estaba allí, como si supiera que ella pasaría por ese lugar. Clara siguió caminando, pero en sus ojos, una lágrima contenida le nubló la vista. «Estás aquí», murmuró sin moverse los labios. «No para hablarme,
solo para verme caminar, y eso, para ella, era todo. Rafael no entró al templo, no se mezcló con la multitud. Sabía que su presencia podía desatar más murmuraciones, pero necesitaba verla, saber que seguía firme, que su amor no la había quebrado, sino elevado. Cuando la procesión pasó por última vez frente a él, bajó la mirada y se arrodilló, no porque alguien lo pidiera, sino porque su alma ya no podía responder de otra forma ante ella. Clara, desde el último banco de la iglesia, lo sintió irse. No lo vio, no oyó pasos, pero su pecho se apretó como si una despedida sin palabras la besara en la frente. Esa noche escribió en su diario: «Hoy te vi. No sé si fue tu cuerpo o tu espíritu, pero estabas y no pediste nada, solo fuiste presencia, como Dios, como la fe, como el amor que no exige, solo se ofrece». Una semana después de la procesión, una carta llegó al convento sin previo aviso. No traía nombre, pero su caligrafía, tosca, apretada, cuidadosa, ya era un viejo conocido para Clara. No había dibujo esta vez, solo texto, el más largo que Rafael había escrito jamás. «Clara, te vi. No tenía derecho. No debía estar allí. Pero necesitaba saber si seguías siendo tú o si este amor te había dañado. Y no vi culpa, no vi confusión. Vi una mujer caminando con la luz en los ojos. Vi tu fe intacta, aunque sé que te hice tambalear. No me acerqué porque no quise restarte nada. Porque amar también es saber alejarse cuando uno puede manchar lo sagrado. He pensado en dejar este pueblo, en ir más lejos, donde nadie me conozca, pero cada vez que lo intento algo me retiene. No es nostalgia, es algo más, es tu voz, esa que apenas usas, que me susurra desde dentro. Aún no es tiempo, así que sigo aquí, trabajando, rezando como aprendí a hacerlo a tu lado aunque no estuvieras. Cada día escribo un salmo, y cada salmo es un paso que me lleva más cerca de lo que quise ser y nunca fui. Perdóname si te traigo dudas, perdóname si alguna vez te aparto del centro, pero si algún día Dios me concede estar cerca de ti, aunque sea como sombra, sabré que este amor tuvo sentido». Clara leyó la carta en su celda. Esta vez no lloró. La paz la rodeaba como un manto. El padre Tomás, al enterarse de la misiva, pidió verla. «Hermana, ¿cree usted que esta relación puede sostenerse sin tocarse, sin buscarse, sin más que esta devoción epistolar?» Clara alzó los ojos, y su respuesta fue firme, sin titubeo. «Cuando uno ama como se ama a Dios, no hace falta poseer». El sacerdote bajó la mirada. Por un momento creyó estar ante una santa. «Entonces rece por él, y por usted, porque un amor así duele». Clara salió de la sacristía, caminó hasta el huerto, acarició el lirio que había nacido entre espinas. Y ahí, en voz baja, le dijo a la tierra: «No te espero, porque ya estás en mí, y en eso me basta». Y sin saberlo, en ese mismo instante, Rafael se arrodillaba ante una virgen de yeso en un rincón olvidado del pueblo, y susurraba: «Cuídala, aunque no me pertenezca». El invierno llegó sin aviso, cubriendo los campos con una neblina espesa que parecía detener el tiempo. Las hermanas caminaban envueltas en capas gruesas, murmurando oraciones más por costumbre que por fervor. Pero en Clara el frío no entraba. Su fuego venía de otro lugar, uno que ardía por dentro, silencioso, constante. Cada noche, Clara encendía una vela en su celda, no como parte de un ritual impuesto, sino como promesa íntima. Era la misma vela que encendió la noche que Rafael se marchó, y mientras la cera descendía, ella rezaba en silencio. No pedía su regreso, pedía su paz. En el pueblo, Rafael trabajaba en un taller de carpintería. Sus manos, acostumbradas a la tierra y al dolor, ahora moldeaban madera con una delicadeza inesperada. Hacía cruces, marcos de imágenes, bancos para la capilla, y cada objeto que creaba lo ofrecía en silencio, como si cada clavo fuera una plegaria por Clara. Una tarde, el padre Tomás visitó el taller, no con sotana, no con juicio,
solo como un hombre que también había aprendido a amar desde el sacrificio. «Haces buen trabajo, Rafael», dijo, observando una pequeña cruz tallada con cuidado. «Ella me enseñó a ver a Dios, incluso en la astilla». El sacerdote lo miró con ternura. «¿Sabes por qué Jesús era carpintero?». Rafael negó con la cabeza. «Porque aprendió a cargar lo que el mundo rompía». Hubo silencio. Luego, el padre le tendió un pequeño paquete. «Es de parte de Clara, no carta, solo esto». Dentro, Rafael encontró un paño blanco, bordado a mano con hilo azul. En una esquina, una sola palabra: luz. Él cerró los ojos, lo apretó contra el pecho, y sin decirlo supo, no estaba solo. En el convento, Clara no esperó respuesta, no la necesitaba. Había llegado a ese punto donde amar no significaba esperar, sino sostener. Su alma ya no pedía presencia, solo verdad. Una noche, durante el rezo comunitario, una hermana joven le preguntó: «¿Cómo se sostiene un amor que no se toca?». Clara la miró con una dulzura profunda: «Con oración y con silencio, porque hay palabras que si se pronuncian, dejan de ser sagradas». Y mientras todas bajaban la cabeza, Clara vio una mariposa blanca atravesar la ventana y posarse sobre el altar. No era tiempo de mariposas, pero el amor tampoco responde al calendario. La mariposa blanca no volvió a aparecer, pero dejó en Clara una sensación imposible de explicar, como si algo se hubiese abierto en el tiempo, como si una grieta invisible uniera dos almas a través de lo intangible. Desde esa noche, cada oración suya se volvió más íntima, más profunda, más doliente y más luminosa. Una mañana, la madre Eugenia la encontró sola en el huerto, descalza, con los pies sobre la tierra helada. Sostenía entre los dedos un lirio ya seco, como si fuera una reliquia viva. «¿Estás bien, hija?». «Sí, madre, solo…». «Escucho. ¿A quién?». «Al que ama desde lejos y al que me ama desde dentro». La superiora se sentó a su lado. Por primera vez en años, no la vio como novicia, ni como subordinada. La vio como mujer, mujer de fe, de fuego, de ternura inquebrantable. ¿Y qué oyes? Silencio. Pero es un silencio que responde. Esa tarde llegó al convento un encargo especial, una cruz de madera oscura, tallada con detalles que solo una mano paciente podía hacer. El remitente no estaba claro, pero dentro del paquete, oculto bajo el pedestal, había una nota diminuta, escrita con tinta azul. «No te toco, pero te sostengo». Clara supo, y supo con el alma. La cruz fue colocada en la capilla del convento. Nadie dijo de dónde vino, nadie preguntó, pero desde su llegada las oraciones se hacían con más fervor. Las velas duraban más, y el canto de las hermanas tenía un tono nuevo, como si una gracia no visible impregnara los muros. Rafael, en su taller, sentía paz, una paz que dolía y sanaba al mismo tiempo. No necesitaba verla, solo saber que aún creía, que su amor, aunque escondido, era un altar encendido. Un joven aprendiz del taller le preguntó un día: «¿Quién le enseñó a tallar así?». Y Rafael, sin levantar la vista, respondió: «Una mujer que nunca usó martillo, solo oración». En su celda, Clara escribió en su diario: «Amar así es arder sin consumirse, es morir cada día sin perder el alma, es decir, sí, aunque el cuerpo nunca abrace. Rafael es mi cruz, no por su peso, sino porque me lleva hacia Dios». Y esa noche, sin explicación, la campana del convento sonó una sola vez, aunque nadie la tocó. La carta llegó al convento al amanecer, mojada por la bruma y casi deshecha en sus bordes. No traía nombre, pero Clara supo de inmediato que era de Rafael. La abrió con manos cuidadosas, como quien desenvuelve una herida que aún late. Dentro solo había una frase: «Clara, si este amor es cruz, déjame cargarlo contigo». Nada más. No había promesas, no había tiempo futuro, solo esa línea que pesaba más que cualquier declaración. Clara se arrodilló frente a la vela encendida de su celda y no rezó, solo respiró, como si el aliento fuese también una respuesta.
Esa mañana pidió permiso para pasar el día en ayuno y silencio. La madre Eugenia no preguntó por qué, simplemente asintió. Sabía que lo que Clara vivía ya no era obediencia común, era una consagración invisible, más feroz que cualquier regla. Clara pasó todo el día en el huerto, sola, sin palabras. La tierra bajo sus manos era fría, pero viva. Sembró sin herramientas, con los dedos, como si sus manos también supieran orar, y mientras lo hacía, cada gesto era un recuerdo de Rafael. La forma en que sostenía las semillas, cómo apartaba las piedras, el modo en que sus labios murmuraban versículos sin saber que lo hacía. En el pueblo, Rafael trabajaba en silencio. Ya no escribía cartas todos los días, pero cada objeto que tallaba era una respuesta que Clara recibiría, tarde o temprano. Una hermana del convento, en una visita al mercado, encontró una pequeña caja de madera con una inscripción: «Lo que se ama en silencio no se pudre en el tiempo». Cuando la trajo de vuelta y se la entregó a Clara, ella la sostuvo sin abrirla. Sabía que no necesitaba ver, bastaba con saber que aún estaban entrelazados. La hermana menor del convento, una joven de voz suave y preguntas profundas, se acercó a Clara esa noche. ¿Cómo se sabe que un amor es de Dios? Clara la miró con ternura. Tomó su mano y la llevó hasta la cruz del altar, porque aunque duele, no te destruye. Y si nunca pueden estar juntos, entonces ese amor será su camino, no su destino. La joven no respondió, pero esa noche la vio llorar en silencio. No por tristeza, sino por haber comprendido. Clara escribió de nuevo en su diario: «Hoy no necesito verte, no necesito tus cartas, necesito solo que existas, que sigas respirando en fe. Yo estaré aquí, sosteniendo este amor como quien sostiene un velo contra el viento, frágil pero firme». Y esa noche, al mirar la cruz de Rafael en la capilla, sintió que una lágrima bajaba por el rostro tallado de Cristo, como si el cielo también comprendiera ese amor. El convento celebraba la Semana del Perdón, una tradición antigua, donde cada hermana debía escribir una carta anónima con una culpa que jamás había confesado. Las misivas eran colocadas en una caja sellada frente al altar, y durante 7 días se rezaba por las almas que, en silencio, cargaban con más de lo que podían. Clara sabía qué debía escribir. No lo hizo por liberarse, lo hizo por fidelidad, porque aquel amor, aún secreto, aún velado, no era pecado, pero sí cruz. Tomó una hoja de papel, respiró profundo y escribió: «He amado a un hombre con el alma, sin tocarlo, sin besarlo, sin pedirlo para mí. Lo he amado en oración, en ayuno, en silencio, y a través de él he conocido la ternura de Dios. No lo quiero fuera de su camino, lo quiero salvo, lo quiero redimido, lo quiero libre». La dobló, la colocó en la caja, y cuando volvió a su celda, sintió una paz nueva, no por haber sido leída, sino por haber sido ofrecida. En otro rincón del pueblo, Rafael sintió un escalofrío inexplicable mientras trabajaba. Su navaja se detuvo sobre la madera, alzó la mirada hacia el cielo y, sin saber por qué, dijo en voz baja: «Gracias». Esa noche, una de las hermanas, al leer una carta de la caja, la reconoció, no por la letra, no por la firma, sino por el alma. Y al compartirla con la madre Eugenia, ambas comprendieron. Clara no necesitaba corrección, necesitaba bendición. La Madre Superiora no dijo nada, solo entró en la capilla sola, se arrodilló ante el altar y lloró, no por escándalo, no por castigo, sino porque había visto en esa confesión algo que la Iglesia muchas veces olvida: el amor que no busca placer, sino redención. Clara siguió con sus días. Cuidaba a los enfermos, plantaba en el huerto, enseñaba a las novicias a rezar con todo el cuerpo, pero dentro de sí algo crecía, no como un deseo, sino como una promesa. Una tarde, un niño del pueblo llegó al convento con una pequeña madera en forma de ala. Me la dio un hombre.
Dijo que era para ti, que aunque no puedas volar, estás hecha para el cielo. Clara tomó el regalo, lo sostuvo contra su pecho y susurró con los ojos cerrados: «Aún caminas conmigo, Rafael, incluso sin estar». La pequeña ala de madera quedó sobre el altar improvisado en la celda de Clara. Cada noche, al encender su vela, la miraba como quien contempla una promesa no cumplida, pero aún viva. No necesitaba tocarla, solo saber que estaba ahí, entre ella y Dios, como todo lo que amaba en secreto. Un día, al regresar del hospital, una hermana la interceptó con mirada inquieta. «Hermana Clara, hay un joven en la capilla. Dice que no es creyente, pero quiere aprender a rezar». Clara frunció el ceño. Era inusual. Muy pocos entraban sin ser parte de la parroquia, pero algo en esa frase la estremeció. Dijo su nombre. No, solo que buscaba el silencio. Clara caminó hasta la capilla con el corazón latiendo como un tambor sagrado. Entró sin hacer ruido, y allí en la penumbra vio a un muchacho de espaldas. No era Rafael, pero sus gestos, su forma de sentarse en el último banco, de mirar el altar sin entenderlo, le recordaron tanto a él que sintió un temblor en los dedos. Se acercó con cuidado. Se sentó a 2 bancos de distancia. El joven se giró levemente. «No sé qué hago aquí», dijo con voz rota, «pero alguien me dijo que usted sabe hablar sin palabras». Clara lo miró sin sorpresa. Su alma ya estaba entrenada para reconocer a los que buscaban sin saber qué. «A veces el corazón encuentra lo que la boca no puede pedir», susurró. El joven bajó la mirada. «Perdí a alguien. Me dejó. Pero siento que aún está conmigo, que aún me guía». Clara cerró los ojos. El eco era perfecto. Rafael. Siempre Rafael. Como si su huella siguiera tocando a los que no lo conocieron. «Entonces sigue su voz», dijo ella. «No la apagues». El joven la miró con respeto. No preguntó más. Solo permaneció allí, en silencio, aprendiendo a rezar desde la presencia. Esa noche, Clara escribió en su diario: «Tu amor ya no me pertenece, es del mundo. Ha comenzado a florecer en otros. En cada alma herida que me busca, estás. Ya no te espero, te siembro». Mientras tanto, en un pueblo del norte, Rafael despertaba de un sueño extraño. Había visto una paloma volar hacia una mujer de rodillas y al despertar tenía lágrimas en el rostro. Sin saber por qué, talló una nueva cruz, esta vez más pequeña, con alas, y en la base escribió lo que nunca había dicho: «Lo que no toqué de ti me salvó». La cruz con alas llegó al convento envuelta en tela de saco. No venía acompañada de carta ni nombre. Solo el objeto, pequeño, casi frágil, pero tan lleno de intención que las manos de Clara temblaron al sostenerlo. La colocó sobre su altar personal, junto a la flor seca, la ala de madera y el pañuelo blanco. Ahora su celda era un santuario, no a Rafael, no al amor humano, sino a esa forma inexplicable de presencia que habitaba el hueco entre ambos. Esa misma noche, la madre Eugenia pidió verla. «He soñado con él, hija», dijo sin rodeos. No lo veía, pero sentía su oración. Clara no se sorprendió. Sabía que el espíritu de Rafael no se detenía en ella. Era como agua subterránea. Tocaba donde nadie lo esperaba. ¿Y qué sentiste? Que su redención ya no depende solo de él, sino también de ti. Porque lo amas como solo se puede amar a quien uno entrega al cielo. Cada día hubo silencio. ¿Y te arrepientes? Clara alzó la mirada. Si amar a alguien desde la oración es pecado, entonces yo no quiero ser pura, quiero ser fiel. La madre sonrió por primera vez en meses y la bendijo sin palabras. En el taller, Rafael había comenzado a enseñar a un grupo de niños. Hacía figuras de madera con ellos. Les hablaba de la cruz como si fuera una casa, un refugio, no una condena. Cuando uno de los pequeños preguntó por qué no tenía esposa ni hijos, él solo respondió: «Porque Dios me confió un amor distinto, uno que no se toca, pero te hace nuevo cada día». Esa noche, encendió una vela en su habitación. Escribió en una hoja arrugada: «Clara,
Si mi vida sirve para sanar a otros, entonces tu amor no fue en vano. Cada niño que sonríe, cada alma que deja de temer, lleva una chispa tuya. No me busques, yo ya estoy en ti. Esa carta no fue enviada, fue enterrada bajo un árbol. Pero Clara, al despertar esa madrugada, sintió un calor en el pecho y supo que él aún rezaba por ella y que Dios los mantenía unidos en un lenguaje sin cuerpo, pero con alma. El convento fue sacudido por una noticia inesperada. Una joven mujer había dejado a su bebé en la puerta de la capilla, envuelto en una manta, con un rosario atado a la muñeca. No había nota, solo el silencio desgarrador de quien huye con el alma hecha trizas. La hermana Clara fue la primera en encontrarlo. Aún dormía, con los labios entreabiertos y el pecho latiendo como un pájaro. Al alzarlo, sintió algo en su interior que no había sentido desde su primer encuentro con Rafael. Una ternura que dolía, no por el niño, sino por la ausencia, por lo que no fue. El bebé fue llevado a la sala común. Las hermanas debatían qué hacer, si entregarlo al orfanato del obispado, si esperar a que la madre regresara. Pero Clara no habló. Solo sostuvo al niño con un cuidado que parecía antiguo, como si sus brazos ya hubiesen amado así, en otro tiempo. Durante la noche, el llanto del bebé no cesó. Clara pidió quedarse a su lado, y allí, entre cantos suaves y oraciones susurradas, comprendió algo profundo. El amor que Rafael había sembrado en ella no moría, solo cambiaba de forma. Ahora tenía rostro, llanto, pulso. A la mañana siguiente escribió: «Si este niño llegó sin nombre, sin historia, entonces déjame, Señor, darle un amor que no huya. Rafael no está aquí, pero su fe me enseñó a amar lo que no es mío, como si lo fuera». En el pueblo, Rafael sintió esa misma noche una inquietud nueva. Soñó con una cuna, con una mano extendida, con un rostro que no reconocía, y sin embargo lo miraba como si lo conociera desde siempre. Al despertar, escribió: «Clara, no sé qué ocurre, pero siento que un nuevo amor te ha tocado. No me lo expliques, solo deja que nazca». El bebé fue llamado Mateo, no por elección, sino por una hoja del Evangelio que Clara encontró dentro de su Biblia esa mañana. Lo que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. La madre Eugenia, al ver la conexión entre Clara y el niño, no intervino. Sabía que no era capricho, era llamado. Y en esa entrega, sin pactos, sin promesas, Clara volvió a encontrar su voz. No para hablar, sino para cantar. Cantaba al niño canciones que no recordaba haber aprendido, y cada melodía era un puente más hacia ese amor que nunca desapareció. Rafael, desde lejos, alzó la vista al cielo esa misma tarde, y por primera vez sonrió. El pequeño Mateo se convirtió en el centro silencioso del convento. Su llanto marcaba las horas, su risa desarmaba las reglas, y su presencia comenzó a purificar rincones olvidados. No se sabía quién lo había dejado, pero cada hermana, a su modo, comenzó a sentir que había llegado por algo más que el azar. Clara, sin decirlo, lo amaba como una prolongación del amor que no pudo vivir. Como si en cada mirada del niño, Rafael le hablara desde lejos. Una mañana, mientras lavaba sus sábanas en el huerto, Clara encontró algo inusual, una flor morada entre las piedras. No era temporada, no era lugar, pero allí estaba, y junto a ella, una piedrecita tallada con una cruz. Al alzarla, Clara sintió un escalofrío. No era un milagro, era un mensaje. Esa tarde, la madre Eugenia le entregó un sobre, sellado con hilo. En su interior, una carta de letra temblorosa. «Clara, no he dejado de amarte, pero he aprendido a hacerlo sin pedirte que renuncies a tu camino. Hoy sé que amarte también es cuidarte desde lejos. Y si algún día este niño que ahora habita en tus brazos te enseña a amar como tú me enseñaste a mí, entonces entenderé que este amor no fue una pérdida, sino la raíz de algo más grande. No me busques, no me respondas,
solo vive, y si aún rezas por mí, no lo hagas por mi retorno, hazlo por mi redención, siempre tuyo, aunque nunca mío. Clara leyó la carta bajo la luz de la lámpara de aceite. No lloró, no se quebró, solo besó el papel y lo guardó entre las páginas de su diario. Allí donde ya no era una novicia, allí donde el amor no dolía, sino bendecía. Mateo dormía en su cunita envuelto en una manta que ella misma había cosido, y al mirarlo supo que el amor de Rafael no se había ido, se había multiplicado. Esa noche en el rezo común, Clara tomó el salmo que nunca antes había leído en voz alta: el que siembra con lágrimas, cosechará con gozo. Y mientras las hermanas cantaban, la madre Eugenia cerró los ojos. En su alma, algo le decía que Rafael ya no era el hombre que llegó con heridas, era ahora el que sanaba desde lejos. El invierno se disipó como un suspiro, dejando tras de sí una tibieza que no solo se notaba en el aire, sino también en los corazones. Mateo ya no era el recién llegado, era el hijo del silencio, el niño de la oración. Todos lo llamaban el pequeño milagro del convento, aunque nadie sabía su origen. Nadie excepto Clara, que lo sentía como un lazo invisible entre su amor imposible y su vocación irrenunciable. Una tarde, mientras bordaba su nuevo hábito, el anterior estaba ya gastado por el roce del suelo y el trabajo, Clara fue interrumpida por la hermana Sofía, la más joven del convento. «Hermana, hoy soñé con usted. ¿Qué viste?» Estaba en un campo lleno de niños, y Rafael estaba allí, pero no como hombre, como cruz, como sombra que no pesaba, pero cubría del sol. Clara sonrió. «Entonces fue un buen sueño. ¿Aún lo amas?» Clara bajó la mirada y mientras acariciaba el rostro de Mateo dormido, respondió: «Ahora lo amo como se ama a un santo, sin pedirle milagros». Esa noche volvió a escribir en su diario: «Rafael, no sé si volveré a verte, pero siento que ya estamos del otro lado de la necesidad. Este niño me ha enseñado lo que tú me preparaste. El amor no es un lugar, es una forma de habitar a Dios». Al otro lado del país, en una parroquia rural donde Rafael trabajaba tallando imágenes para el Vía Crucis, el padre a cargo lo encontró rezando solo en la sacristía, no de rodillas, solo con las manos abiertas y los ojos cerrados, como quien ya no suplica, sino agradece. «¿Rezas por ella?» «No, rezo con ella, aunque no esté, y aún la amas». «Cada día más. Pero ahora sé que ese amor no es mío, es de todos los que ella toca. Yo solo fui el primero». El sacerdote lo observó con respeto. En su mirada no había rastro del hombre herido que llegó años atrás. Solo quedaba luz y una paz que no pedía explicación. Al terminar la jornada, Rafael envió un pequeño paquete por correo. No con carta, no con promesas, solo una pequeña estampa de San José cargando al niño Jesús, tallada a mano, con un lirio en la base. Cuando Clara la recibió, la sostuvo con reverencia. No era un mensaje, era una bendición. Y esa noche, al poner a Mateo a dormir, le susurró al oído: «Has venido del amor que no se vivió, para enseñarme que todo lo que se ofrece vuelve transformado». La estampa de San José encontró su lugar en la capilla, junto a la cruz alada que Rafael había enviado tiempo atrás. Las hermanas, sin preguntar, comprendieron que algo sagrado se tejía entre esos objetos, una historia de amor que ya no necesitaba ser contada, porque se rezaba sola, en cada gesto, en cada vela encendida, en cada silencio ofrecido. Mateo comenzó a dar sus primeros pasos entre los corredores del convento. Se aferraba al hábito de Clara con manos pequeñas, como si su caminar dependiera de ella, y en cierto modo, así era. Una mañana, mientras lo guiaba por el huerto, Clara se detuvo junto al lirio que creció entre piedras. Aún estaba allí, aún florecía, como si se negara a morir. Mateo se inclinó hacia él, balbuceando sonidos que solo los ángeles entenderían. Clara sonrió. «Ese es el lirio que salvó mi alma», le dijo, como si el niño pudiera comprender.
porque creció donde nadie esperaba, igual que tú. En la comunidad, las hermanas comenzaron a notar algo nuevo en Clara. Ya no era solo su fortaleza lo que brillaba, sino una especie de alegría serena, una plenitud que venía de dentro. Ya no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz tenía el peso de quien ha vivido una verdad sin necesidad de defenderla. La madre Eugenia la llamó una tarde. Clara, el obispado ha pedido que decida quién criará al niño. No podemos retenerlo indefinidamente. El corazón de Clara se detuvo un instante, no por miedo, sino por lo que ese momento significaba. ¿Debo elegir entre entregarlo o dejar los votos? No, debes discernir si tu amor por él nace de la necesidad o de la entrega. Clara no respondió de inmediato. Esa noche, al rezar frente al altar, sintió que una respuesta no venía desde ella, sino desde muy lejos. Lo que cuidas desde el amor no te será quitado. Al día siguiente, tomó a Mateo en brazos, lo llevó frente a la comunidad reunida y dijo sin temblar: «No puedo criarlo como madre, pero puedo amarlo como alma. Este niño no es mío, pero su vida me pertenece en oración. Si debe irse, irá, pero mientras esté aquí, será mi más sagrada misión». Y nadie la contradijo, porque cuando una mujer habla desde la fe, hasta las piedras escuchan. Mientras tanto, Rafael tallaba una figura nueva, una mujer con velo, cargando a un niño. No era la Virgen, no era Clara, era ambas, era todas. Y en la base escribió: «Amar es custodiar lo que jamás será tuyo». La tormenta llegó en la madrugada, sin aviso, sin piedad. El cielo rugió como si los ángeles lloraran algo que no sabían nombrar. Los techos del convento crujieron, el huerto se inundó, y Mateo despertó con un llanto que heló la sangre de todas las hermanas. Clara corrió hacia él descalza, con el hábito empapado. Lo tomó entre sus brazos como quien sostiene una reliquia. El niño se aferró a su cuello, y en ese instante el mundo se redujo al calor de su cuerpo contra el suyo. En el techo, una cruz de madera cayó y se partió, justo la que Rafael había enviado meses atrás. Clara la encontró al amanecer, rota en dos, cubierta de lodo. La recogió sin decir palabra, y en su silencio, algo se quebró dentro de ella. «¿Por qué, Señor?», murmuró por primera vez en años. «¿Por qué siento que algo se ha roto, incluso sin perderlo?». Ese día Mateo no comió, no jugó, no rió, y en su quietud, Clara sintió el alma de Rafael temblando. La madre Eugenia, preocupada, la llamó. «¿Qué sientes, hija?». «Que lo que amo está en peligro. No sé si es Mateo o Rafael». Entonces ora y espera, pero el silencio fue más fuerte que la espera. 3 días sin noticias, 3 días en los que Clara apenas dormía. Le rezaba al niño Jesús con lágrimas, como una madre que no sabía si su hijo estaba en el mundo o ya más allá. Y entonces, en la tarde del 3er día, un hombre llegó al convento. No entró, no habló, solo dejó una bolsa en la reja y desapareció. Dentro, una carta, temblorosa, escrito con letras irregulares, firmada por un sacerdote de un pueblo lejano. «Rafael ha sido herido, un accidente en el camino, un árbol caído. Está vivo, pero su voz se ha ido. No habla, no reacciona, pero no está solo. Cada noche, antes de dormir, sostiene una cruz en la mano y murmura un nombre: Clara». Clara cayó de rodillas. No gritó, no lloró, solo rezó. Rezó como nunca antes, como si su alma saliera del cuerpo, como si su amor fuera el único puente que lo mantenía con vida. Esa noche, el convento entero rezó con ella, no por escándalo, no por compasión, sino porque todas sabían que lo que estaba en juego no era solo un hombre, era el corazón de Clara, era la promesa que sostenía su vocación, era el amor que había enseñado a todas a creer. Durante días, Rafael quedó suspendido entre el mundo de los vivos y el umbral del silencio. Su cuerpo respiraba, su corazón latía, pero su voz, esa que apenas comenzaba a hacerse oración, se había apagado como una vela en tormenta. Los médicos lo llamaban
estado de shock espiritual. El sacerdote del pueblo lo llamaba vigilia del alma. Clara, desde el convento, no pidió permiso. No solicitó bendición, solo actuó. Al amanecer escribió una carta, no larga, no desesperada, solo un canto íntimo, como los que solía recitar en su celda. Rafael, si el silencio te abraza, que sepas que el mío te acompaña. Si no puedes hablar, que sientas mi voz en tu piel. Si tus manos tiemblan, que recuerden cómo rezabas con las mías cerca. No despiertes por mí, despierta por ti, porque tu vida ya no es solo tuya, es nuestra, es de Mateo, es de Dios. La carta fue enviada por un mensajero fiel, y al llegar a manos del sacerdote que lo cuidaba, éste la colocó bajo la almohada de Rafael. Esa noche, por primera vez en una semana, él abrió los ojos, no habló, no lloró, solo sostuvo el papel con fuerza, y luego cerró los ojos de nuevo con una leve sonrisa. En el convento, Clara supo sin ser informada. La madre Eugenia la vio mirar por la ventana con una paz nueva, como si dentro de sí una voz le dijera: «Sigue amando, él está volviendo». Esa tarde, Mateo dijo su primera palabra clara: «Luz». Todas las hermanas lo oyeron. Clara se arrodilló. No necesitaba más señales. Rafael estaba regresando. Y el amor que habían construido con silencios, con renuncias, con distancia, ahora se revelaba como un lazo invencible. Mientras tanto, en el pueblo, el sacerdote le leyó la carta a Rafael en voz alta, y cuando llegó al final, él levantó la mano, lentamente, señaló una cruz en la pared y murmuró: «Ella es mi fe». El regreso fue lento. Rafael no hablaba, pero sus ojos decían lo que el cuerpo aún no podía. Cada gesto, cada respiración profunda era una oración que nacía de la gratitud. No preguntaba por Clara, no porque no la extrañara, sino porque sabía que ya no hacía falta. Estaba en él, en su curación, en su pulso. El sacerdote que lo cuidaba se convirtió en su confidente. Le leía en voz alta pasajes de los evangelios, pero notó que Rafael solo reaccionaba con una sonrisa suave cuando mencionaba palabras como perdón, consagración o cruz. ¿La amas todavía?, le preguntó una noche. Rafael alzó la vista, apretó los labios y luego asintió, lento, sereno. ¿Y qué harás si no puedes volver a verla? Rafael tomó un trozo de madera, talló en silencio por horas. Al terminar, el sacerdote vio lo que había creado. Un corazón partido, unido por un hilo. «Entonces, seguirás viviendo por ella», susurró el sacerdote. Mientras tanto, en el convento, Mateo comenzó a caminar solo. Clara lo seguía de cerca, sin apurarlo. Cada paso del niño era, en el fondo, un paso de Rafael dentro de ella, porque cada avance de Mateo parecía compensar las palabras que Rafael no podía pronunciar. Una tarde, Mateo llevó a Clara hasta el huerto, apuntó al lirio blanco y dijo: «Papá». Clara cayó de rodillas, no por la palabra, sino porque en ese susurro oyó a Rafael. La madre Eugenia lo vio todo desde lejos, y al caer la noche, llamó a Clara. «¿Estás dispuesta a vivir con esta ausencia para siempre?» «Ya la vivo», respondió Clara, «pero no como vacío, sino como altar». La madre sonrió. «Entonces, hija, tú ya eres más que monja, eres sacramento». Esa noche, Rafael logró escribir su primera carta tras el accidente. «Clara, no tengo voz, pero tengo aliento. No tengo camino de regreso, pero tengo una promesa que no se rompe. No volveré si mi presencia te pone en peligro, pero cada noche te bendigo. Mateo es tuyo, pero si alguna vez se pregunta quién lo amó primero, dile que fui yo, desde antes de que existiera». Clara recibió la carta días después, y al leerla, no lloró. Solo la puso bajo su almohada, sobre la cruz alada, y durmió como quien ha sido abrazada, aunque nadie la toque. El convento fue elegido para recibir una reliquia antigua, un pequeño fragmento de hueso de Santa Teresa de Ávila, traído desde España por una congregación viajera. La noticia atrajo peregrinos, fieles y hasta escépticos,
Pero para Clara no fue el milagro lo que conmovió, fue la historia detrás. Santa Teresa había amado también. Había vivido una devoción tan intensa que confundía la carne y el espíritu, la entrega y el deseo. La reliquia fue colocada en la capilla bajo una urna de cristal. Durante una semana, todas las hermanas debían turnarse para orar junto a ella durante la madrugada. La primera noche de su turno, Clara entró descalza. Mateo dormía en su cuna, en la sala contigua, cuidado por la hermana Sofía. La vela apenas iluminaba la urna, y frente a ella, Clara se arrodilló. «Tú también amaste, ¿verdad?», susurró. «No con las manos, no con los labios, sino con el alma entera». Llevaba en su hábito la última carta de Rafael, doblada con cuidado. La colocó bajo la urna, sin mostrarla a nadie, como quien ofrece no una petición, sino una rendición. «No quiero más, no pido más, solo que este amor siga obrando en silencio, que se multiplique en los que sufren, en los que esperan, en los que no se atreven a mirar al cielo». Y entonces algo ocurrió. El cristal se empañó, la vela parpadeó, y en lo profundo del altar, la figura tallada de la santa pareció inclinarse un poco. No fue un milagro, no fue espectáculo, fue presencia. Al día siguiente, Mateo despertó diciendo un nombre en voz baja: «Felipe». Nadie en el convento se llamaba así, pero Clara comprendió. Era el nombre del sacerdote que cuidaba a Rafael. Una señal, una pequeña grieta en el velo. Escribió una última línea en su diario esa noche: «Cuando el amor es verdadero, ni el tiempo, ni el silencio, ni la muerte pueden romperlo. Rafael es mi oración, Mateo es mi altar, y yo soy templo de lo que nunca se consumó, pero jamás se apagó». Mientras tanto, en la parroquia del norte, Rafael tallaba en madera una última pieza. Una pequeña figura de una mujer con los brazos abiertos. No era santa, no era monja, era Clara. Y en la base escribió sin tinta: «Tú me convertiste en hombre», sin tocarme. Los días en el convento adquirieron una calma profunda, como si el tiempo hubiera entendido que ahí dentro no hacía falta correr. Mateo ya no balbuceaba. Hablaba en frases cortas, con una dulzura que parecía más antigua que su edad. Y a veces, cuando nadie lo veía, se sentaba solo frente al altar, como si conversara con alguien. Clara lo observaba desde lejos, no intervenía. Había aprendido que hay silencios que no deben interrumpirse, que las almas pequeñas también rezan, aunque no lo sepan. Una tarde, la madre Eugenia le entregó una noticia inesperada. «Rafael ha sido nombrado sacristán en la parroquia de San Miguel. Es una comunidad muy pobre, pero confían en él como guía de oración». Clara no dijo nada, solo asintió, porque ya no necesitaba confirmaciones. Su corazón estaba tan entrelazado con el de Rafael que cada paso suyo era como una respuesta anticipada a sus plegarias. «¿Y él sabe algo de Mateo?», preguntó por primera vez en voz alta. «Solo lo que tú le has permitido sentir, pero nunca ha preguntado más, no por desinterés, sino por respeto». Clara apretó el rosario. Sabía que llegaba el momento del mayor desprendimiento. Aquella noche escribió una última carta, no para enviar, solo para dejarla junto al altar. «Rafael, ya no soy la misma. Ni tú. El amor que un día floreció entre muros, ahora alimenta a otros, a los pobres, a las hermanas, a este niño que Dios puso en mis brazos. No volveré a buscarte, no porque no te ame, sino porque ya no es necesario. Tú eres oración, y mi oración no se termina nunca». Mateo se acercó, como si entendiera. Le tomó la mano y dijo: «Mamá, ¿ese hombre también me quiere?». Clara se arrodilló. Lo abrazó con una ternura que dolía. «Sí, mi vida, te quiere tanto, que eligió no interrumpir lo que Dios empezó contigo». En el norte, Rafael salió de la parroquia al atardecer y miró al cielo. El sol descendía lento, como una bendición. «Gracias, Clara», susurró al viento, «por enseñarme que amar es también saber soltar,
y en su corazón supo que algo estaba por cerrarse, pero no como quien pierde algo, sino como quien finalmente entrega todo. La Pascua llegó como un suspiro cálido, como un pan recién horneado que perfuma el alma antes de tocar la lengua. El convento se llenó de cantos, flores, velas encendidas y risas de niños del pueblo que venían a la bendición de los huevos. Mateo, vestido con una túnica blanca improvisada, fue el encargado de llevar la canasta de flores al altar. Caminó con pasos inseguros, pero su rostro irradiaba algo más grande que inocencia. Irradiaba luz. Clara lo seguía con la mirada, no con orgullo, con reverencia, porque en ese niño vivía todo lo que había amado sin poseer. Esa noche, durante la misa pascual, la madre Eugenia pidió que Clara leyera el Salmo responsorial. Era la primera vez que se le pedía alzar la voz en público desde su testimonio años atrás. Clara subió al altar, respiró hondo y con voz serena, clara y temblorosa, comenzó: El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. En el último banco, un forastero escuchaba con la cabeza baja. No llevaba hábito ni sombrero, solo las manos entrelazadas y una cruz de madera colgada al cuello. Nadie sabía quién era, nadie preguntó, pero Clara, desde el altar, supo. No necesitó mirar, su corazón lo reconoció. Terminó el salmo, volvió a su lugar, y por un instante, el mundo fue perfecto en su imperfección. Al finalizar la ceremonia, el forastero se había ido. Dejó en el banco un objeto pequeño, una cajita de madera con una palabra grabada a fuego: siempre. Dentro, solo una hoja doblada. No vine a interrumpir, solo a verte brillar. Ya no tengo preguntas, ya no necesito respuestas. Este amor no busca más, solo bendice. Clara la guardó en su hábito. No lloró, no tembló, solo cerró los ojos y oró. No para tenerlo, no para verlo de nuevo, solo para agradecer que el amor había cumplido su misión. Días después de la Pascua, el convento recibió una visita inesperada. Un grupo de jóvenes novicias de otra congregación llegaba para un retiro de silencio. Clara fue asignada como su guía, no por antigüedad, sino por lo que las otras hermanas decían en secreto: ella enseña con los ojos. Durante las sesiones, Clara no dio discursos. Las llevó al huerto, les enseñó a sembrar con las manos desnudas, a orar de rodillas entre la tierra, a cantar sin palabras. Y en cada gesto les transmitía una verdad que ninguna regla podía contener: que el amor que no se dice también salva. Una de las novicias, tímida, se le acercó al tercer día. «Hermana, ¿usted ha amado?» Clara la miró sin sorpresa. «Sí, pero no como el mundo espera. Lo amé para que viviera, no para que se quedara. ¿Y duele?» «Como el fuego, pero también ilumina». Mateo jugaba entre los árboles, recogiendo piedritas. Cada tanto corría hacia Clara y se aferraba a su falda como quien aún necesita saber que está allí. Ella lo acariciaba con una devoción callada. Las novicias lo miraban como un misterio. ¿Es suyo? No, pero fui llamada a amarlo como si lo fuera. Y en esa frase, una novicia comenzó a llorar, no por pena, sino porque, por primera vez, comprendía la magnitud de la vocación. Esa noche, Clara escribió en su diario: «Cada día me alejo más de lo que soñé, y sin embargo, cada día me siento más cerca de Dios. Rafael ya no es mi cruz, es mi templo. A través de él, aprendí a no huir del dolor, sino a consagrarlo. Mateo no vino a llenar un vacío, vino a revelarme que el amor que entregamos siempre vuelve, aunque sea con otro nombre». En un pueblo cercano, Rafael tallaba una imagen nueva, una mujer sin rostro, con los brazos abiertos y un niño en el regazo. A sus pies, una piedra con la palabra luz. Cuando terminó la figura, no la vendió, la dejó en la entrada de la iglesia del pueblo, y al marcharse dejó escrito: «Ella me mostró el camino, yo solo tallé su reflejo». En el convento, al día siguiente, Mateo despertó diciendo: «Soñé con un hombre de madera». Clara lo abrazó y supo que el alma de Rafael seguiría tocándolos,
sin aparecer. Mateo cumplió 5 años el día de la Anunciación. No fue planeado, no fue buscado, pero para Clara fue una señal, como si el cielo le dijera: el amor que ofreciste ha sido fecundo. Las hermanas decoraron el refectorio con flores del huerto, y los niños del pueblo trajeron dibujos hechos a mano. En uno de ellos, un niño con alas abrazaba a una mujer de hábito blanco. Clara no preguntó quién lo había hecho, ya lo sabía. Durante la pequeña celebración, Mateo se acercó a ella con algo escondido entre las manos. «Mamá Clara, esto es para ti». Le entregó una piedrecita, no especial, no tallada, solo una piedra común. Pero al girarla, Clara vio algo que le hizo contener el aliento. Había una cruz diminuta, como dibujada por dedos infantiles. «¿Dónde la encontraste?» «En la tierra, cerca del árbol del lirio». Clara sostuvo la piedra como si fuera oro, la besó y la guardó en el pequeño relicario de su celda. Esa noche pidió quedarse sola en la capilla. Encendió 3 velas, una por Mateo, una por Rafael y una por ella, y rezó, no con palabras, con el cuerpo entero, con la memoria, con la piel que aún temblaba al pensar en lo que no fue, y sin embargo, salvó. El padre Tomás, que ya era anciano, entró en la capilla sin anunciarse. La observó desde lejos. Luego se acercó. «Hermana, ¿has sido feliz?» Clara se giró, sorprendida, y respondió con una ternura que no cabía en la voz. «He sido fiel, y en esa fidelidad he encontrado la alegría más profunda». ¿Lo volvería a amar? Sí, pero no cambiaría nada. Porque si lo hubiera amado de otro modo, quizás habría perdido a Dios. El sacerdote asintió. Dejó una pequeña caja sobre el banco. «Él me la pidió hace años, pero me dijo que la entregara solo si alguna vez usted respondía así». Clara la abrió con manos trémulas. Dentro, un pañuelo blanco y una nota, escrita con letra lenta. «Gracias por no haberme salvado del amor. Gracias por haberme salvado con amor». Clara cerró la caja y supo que todo había sido perfecto, incluso en su imposibilidad. Los años pasaron como brisa suave sobre piedra firme. Mateo creció sin prisas, sin sobresaltos, con esa sabiduría silenciosa que no se aprende, solo se hereda. Clara, ahora con algunas canas en las sienes, caminaba por los pasillos del convento con una paz que parecía envolverlo todo. Ya no necesitaba hablar mucho. Su sola presencia bastaba para calmar, consolar, guiar. Una tarde, durante la adoración perpetua, la madre Eugenia, ya anciana y muy frágil, pidió ver a Clara a solas. «Hija, pronto partiré». Clara asintió sin miedo. «¿Y sabes qué me da paz?» «¿Qué, madre?» «Que el amor que tú viviste sostendrá este lugar mucho después de que nosotras hayamos partido. No fuiste desobediente, fuiste profeta». Clara se arrodilló y tomó su mano. «No fui nada sin usted. Fuiste Clara, fuiste luz». Ese mismo día, Mateo pidió hablar con ella. Ya era un joven adolescente con la mirada de Rafael y el alma de su madre espiritual. «Mamá, quiero buscarlo». Clara lo miró largo rato. No negó, no temió. ¿Por qué? «Porque necesito saber quién fue antes de saber quién soy». Ella lo abrazó con fuerza. «Entonces ve, pero no lo juzgues. Y si no lo encuentras, sigue buscando en ti, porque todo lo bueno que tienes empezó en él». Le entregó el pañuelo blanco. «Esto fue lo primero que le di. Ahora es tuyo». Mateo partió días después, solo, con una mochila, una carta y una promesa. Clara, en su celda, escribió por última vez en su diario: «Hoy lo dejo ir». No solo a Mateo, también a Rafael. A ambos los amé desde el alma. A ambos los entrego al cielo. Ya no me queda cuerpo para esperas, solo espíritu para agradecer». La noche cayó sobre el convento como un manto, y por primera vez en años, Clara durmió sin sueños, solo con la certeza de haber amado hasta el extremo. La carta llegó muchos meses después. Traía el sello de un pueblo lejano. La hermana Sofía, escrito con tinta ahora responsable del convento, la colocó sobre la mesa de la celda de Clara, que yacía en cama, con la respiración lenta, como si su alma se preparara para el último tramo del camino.
Clara abrió el sobre con manos delgadas, pero firmes. Dentro una hoja doblada con cuidado, con una escritura distinta, más joven, más segura. Era de Mateo, mamá Clara. Lo encontré. No fue fácil. No sabía si aún vivía, pero lo encontré en una capilla olvidada, cuidando velas y barriendo hojas. Al principio no me reconoció, solo me ofreció agua y pan, pero cuando le mostré el pañuelo, sus ojos se llenaron. No hablamos mucho, no hacía falta. Le dije quién era, le dije quién eras tú. No lloró, solo dijo, ella fue mi cielo en la tierra. Todo lo bueno en mí nació en su mirada. Me abrazó, fuerte, y al soltarme, me bendijo. Luego, me dio algo para ti, una cruz de madera. Es la misma que talló para ti, pero con una inscripción nueva. Lo eterno nunca se pierde, solo se transforma. Te ama, aún te ama, pero ya no desde la espera, ahora desde la eternidad. Te amo yo también, y por ti, mamá, seguiré caminando en fe. Clara dejó caer la carta sobre su pecho, sonrió, y en silencio cerró los ojos. En su mesita, la cruz descansaba junto a la flor seca, la piedra grabada, la estampa de San José y el pañuelo blanco. Todo lo que fue amor, todo lo que no fue posesión, pero sí redención. Las campanas del convento sonaron solas esa noche, un silencio lleno de luz, y luego solo silencio.